Bienvenidos a Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Estadísticamente, las mujeres cometen solo el 15% de todos los crímenes violentos y un 28% de todos los crímenes. Las asesinas en serie femeninas son solo el 8% de todos los asesinos en serie americanos, pero las mujeres americanas alcanzan el 76% de todas las mujeres asesinas en serie en el mundo. Hay pocos investigadores de mujeres asesinas en serie. En el libro sobre el tema, escrito en 1988 por Michael y C. Kelleher, citado en O'Connor Tiard en 2003, de nombre Asesinos más raros, los autores argumentan que la tipología de organizado o desorganizado construida por Ressler, Burgess y Douglas en homicidio sexual, patrones y motivos, es inadecuada. Kelleher y Kelleher sugieren una tipología diferente, basada en si la mujer asesina en serie actuaba sola y otra si era en compañía. A través del análisis hecho en varias investigaciones a la luz de la teoría, se pudo comprobar que aunque los datos a nivel mundial son escasos en materia de asesinas seriales, es posible realizar una aproximación al perfil de la asesina serial, teniendo en cuenta un análisis general de variables para cada caso, el cual arrojó resultados que permitieron contrastar las hipótesis, encontrar nuevos hallazgos en el tema y confirmar las teorías propuestas por Kelleher y Kelleher. Una de las diferencias encontradas en el estudio fue confirmar que las motivaciones de las asesinas seriales más importantes es el dinero, el placer y la venganza, en contraposición a la hipótesis dinero, poder, venganza. Sin embargo, esta situación se puede sustentar teniendo en cuenta que los casos de asesinas seriales más documentados fueron los de asesinas en equipo, en donde es probable que el registro de la información esté influenciado por la presencia de la figura masculina en el desarrollo del crimen. Por lo anterior, yo humildemente considero que no se puede considerar que los resultados en cuanto a motivaciones de las asesinas seriales en equipo estén relacionados únicamente con motivaciones de tipo sexual, sino que podrían también darse factores como dependencia emocional hacia la pareja, venganza, poder o complacer a su pareja, entre otros. A través de la evolución de la historia, el papel de la mujer en la sociedad se ha visto influenciado por factores de tipo biológico, cultural, social, que han hecho que su participación en los delitos sea diferente a la del hombre. Esto ha ocasionado que las investigaciones en el tema de la criminalidad estén enfocadas al género masculino, generalizando los hallazgos a la criminalidad femenina. A pesar de que el rol de la mujer se ha visto opacado en muchos aspectos, existen argumentos teóricos que evidencian que la mujer puede cometer delitos similares a los que cometen los hombres, como los asesinatos seriales, por supuesto, encontrando diferencias en los perfiles por género. Las mujeres matan en silencio. Las asesinas en serie son metódicas y los estudios demuestran que tardan el doble en ser detenidas que sus colegas masculinos. Sus asesinatos reciben una menor atención mediática y la naturaleza de sus crímenes hace que atraparlas suponga un desafío para las fuerzas del orden. Generalmente atacan a sus seres queridos o a personas bajo su cuidado. Si escogen una víctima desconocida, suelen ser niños o ancianos, es decir, aquellos a quienes puedan dominar físicamente. Pero sobre todo, las mujeres que matan no se ven envueltas en crímenes de naturaleza sexual, y si lo son, no suelen actuar solas. Sin embargo, de 1989 a 1990, una mujer puso en entredicho todas estas teorías. ¿Qué tiene de especial su caso para que, aún no siendo la asesina más letal o prolífica, acabara convirtiéndose en la más mediática? Bienvenidos a esta entrega especial de nuestra temporada intermedia dedicada a mis asesinos seriales favoritos.
Yo soy Valdra Torres y esta es la historia de Aileen Wuornos, la mujer a la que casi todos llamaron monstruo. Ponte cómodo para escuchar De Mente Abierta Podcast. Comenzamos. La policía del estado de Florida trató de encontrar durante un año entero a un asesino en serie que operaba en las carreteras del estado. 7 hombres habían sido apartados de la carretera y tiroteados a sangre fría. El asesino había aprovechado para robar sus efectos personales, su dinero e incluso en alguna ocasión el vehículo que conducían. Se buscaba a un hombre. Las mujeres no suelen matar a desconocidos, y menos aún con un arma de fuego. Sorprendentemente, muy pronto todas las evidencias indicaron que el asesino era una mujer que actuaba en solitario. Se trataba de Aileen Wuornos, dedicada a la prostitución desde la adolescencia y con más de 20 años de delitos menores a sus espaldas. Aunque los ataques se produjeron en el marco de un encuentro sexual de pago, los investigadores acabaron descubriendo que no había un motivo de naturaleza sexual tras la agresión. Lo ocurrido parecía un estallido de ira, una oleada de furia que había durado un año entero. Aileen Carol Pittman nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, en el estado de Michigan. Sus padres eran 2 adolescentes que se habían separado meses antes de la llegada al mundo de su segunda hija. Su padre, Leo Pittman, fue un agresor sexual que años más tarde sería condenado por la violación de una niña de 7 añitos, convirtiéndose además en el principal sospechoso del asesinato de otro niño. Si bien Aileen no llegó a conocerlo, el historial violento de su padre biológico lleva a preguntarse si es el caso que pudiera existir una predisposición genética a la violencia. Además, su madre, Diane Wuornos, la abandonó siendo un bebé, de modo que Aileen y su hermano Kit, apenas un año mayor que ella, fueron adoptados por sus abuelos maternos, a los que creían sus verdaderos padres. Independientemente de la herencia recibida, la pequeña lo tuvo muy difícil desde el primer momento. Para el psicólogo forense David Holmes, director del Forensic Research Group, se le dio a los críos un falso contexto. En un determinado momento, iban a descubrir que la realidad no era esa. Pero antes de llegar a descubrir el secreto familiar, los pequeños Wuornos sufrieron una década de abusos. Criados como propios por sus abuelos maternos, ambos eran víctimas de la disciplina casi marcial que les imponía Laurie, el cabeza de familia. Este era un hombre violento, perverso, que corregía el mal comportamiento con palizas. Para David Holmes, esas palizas eran como un ritual en la convivencia diaria de los Wuornos, y debido a su carácter rebelde, la pequeña Aileen recibía muchos de esos golpes. De adulta, contaba cómo su abuelo le hacía limpiar los cinturones con los que le imponía los castigos, golpeándola de forma pseudosexual. Aileen estaba muy unida a su abuela Brita, la única persona que, pese a sus frecuentes estallidos de ira, parecía quererla de forma incondicional. Pero Brita tenía también un gran defecto: era alcohólica. De hecho, el alcoholismo era corriente en el entorno familiar. El otro apoyo importante de Aileen, pues era su hermano Kit, con quien tenía una relación muy compleja. Parece ser que ambos mantuvieron relaciones sexuales consentidas en la infancia.
quizá impuestas por aquel a quien entonces creían su padre. Según David Holmes, la niña no tenía vínculos afectivos. Su hermano era su único factor constante en una relación disfuncional, pero íntima. La personalidad borderline de Aileen, con constantes cambios de humor, necesitaba de alguien que estuviese a su lado, y Kit cumplía con tal función. El término borderline o trastorno límite de la personalidad se aplica a sujetos que muestran un patrón continuo de inestabilidad en las relaciones sociales, la autoimagen y el estado de ánimo. La definición perfecta de Aileen en el colegio era de una niña problemática que pasaba de ser muy retraída a tener estallidos de ira y con la que nadie quería jugar. La mayor parte del tiempo estaba sola y casi siempre parecía asustada. Por fin, a los 12 años, Aileen y su hermano descubrieron la verdad sobre sus padres. Para la niña, aquella decepción encajaba con la experiencia vital que había tenido hasta el momento. Si su propia familia le había mentido, quizás el resto del mundo también estaba conspirando contra ella. En aquella época, Aileen comenzó a escaparse de noche a una zona boscosa conocida como Las Canteras, donde acudían jóvenes de la comunidad a beber y a divertirse. Allí se desnudaba y practicaba sexo con otros chicos del vecindario a cambio de monedas o cigarrillos. Pronto pasó a ser conocida en el barrio como La Furcia. Para David Wilson, catedrático de Criminología y Derecho Penal en la Universidad de Birmingham, que estuviera dispuesta a venderse a cambio de cigarrillos demuestra su baja autoestima. La interpretación de esta chica de cómo podía sobrevivir en el mundo estaba determinada por su buena disposición a practicar actos sexuales de forma inapropiada. Era alguien que pasaba desapercibida, que solo recibía atención cuando ofrecía sus servicios sexuales a chicos que la utilizaban. Aunque Aileen pretendía conseguir así popularidad y aceptación, sus acciones tuvieron un efecto totalmente opuestos. Estaba cada vez más marginada. Los chicos que le pagaban a cambio de sexo la rechazaban como novia o como amiga. En una ocasión, compró cervezas con su dinero e invitó a todo el mundo a su casa, y acabaron echándola de la fiesta que ella misma había organizado. En 1971, con 14 años, dio a luz a un niño al que apenas le dejaron ver. Ella explicó que era el resultado de una violación, pero pocos la creyeron. Sus propios abuelos dudaron de su versión y la obligaron a dar a el pequeño en adopción. Pocos meses después, su abuela Brita murió de una insuficiencia hepática, y al verse solo, el abuelo Laurie decidió que ya había tenido suficiente de los adolescentes problemáticos. Estaba tan harto de ellos que amenazó con matarlos si no se iban de su casa. Tras ser expulsado de su hogar, Kit encontró cobijo junto a unos amigos en el vecindario. Sin embargo, la temperamental Aileen se quedó sola. Pasó a vivir en la calle, durmiendo a la intemperie o refugiándose en coches, aseándose en una gasolinera cercana y viviendo de vender su cuerpo. Con 15 años, Aileen dejó definitivamente la escuela y decidió vivir en la carretera. Abrazó con determinación un estilo de vida nómada, viajando de un lado a otro y sobreviviendo con lo que sacaba de la prostitución. Esta niña había comenzado un viaje sin retorno. Tratando de escapar de su pasado, Aileen se estableció de forma temporal en Colorado. Allí experimentó lo que más tarde definiría como una etapa de felicidad, viviendo con bandas de moteros.
Con ellos podía escapar de su reputación, de su condición de la furcia del barrio. Podía ser otra. Además, se sentía segura, cómoda dentro de una cultura marginal, antisocial, que en lugar de escandalizarse por su comportamiento, lo aplaudía. La vida salvaje de Aileen pronto empezó a darle problemas con las fuerzas del orden. En 1974 fue detenida en Jefferson County, Colorado, por conducir borracha y disparar desde un vehículo en movimiento, pero consiguió escapar de la ciudad antes de ser juzgada. Si bien utilizaba algunos alias para dificultar su identificación, su carácter siempre la delataba. Se metía en tantas peleas que era imposible no recordarla. 2 años después fue arrestada por lanzar una bola de billar a la cabeza de un camarero con el que había tenido una trifulca. En ese y otros casos, Aileen recurrió a su hermano, su único apoyo, para que pagara las multas. A pesar de la distancia que los separaba, seguían muy unidos. Por eso, descubrir poco tiempo después que Kit había muerto de cáncer de garganta fue un golpe muy duro. Ahora sí estaba completamente sola en el mundo. Tras gastar apenas en 2 meses los $10,000 recibidos como herencia de su hermano, la joven volvió a estar a la deriva, sola y muy enfadada. Entonces decidió emprender un nuevo rumbo y mudarse. Cambió los fríos inviernos del Medio Oeste por las playas de Florida. Aileen llegó al estado del Sol con 20 años. Estaba en la indigencia. Era una joven iletrada, caótica, sin familia a la que recurrir, que solo contaba con la prostitución y la comisión de delitos menores para sobrevivir. Pero según la doctora Helen Morrison, psiquiatra forense, experta en asesinos en serie, puede que estar sola fuera lo único que le permitiera seguir adelante. La sensación de libertad, de falta de apego o responsabilidades, le ayudaban a soportar su forma de vida y a sobrevivir en ese duro entorno. Durante aquellos años, llegó a casarse con un hombre de 69 años, llamado Louis Fell, que la había recogido haciendo autostop. El matrimonio se rompió en apenas un mes, tras acusarse el uno al otro de maltrato físico. Aileen, que se había enganchado a las drogas y sobre todo al alcohol cuando apenas era una niña, vivía en una montaña rusa emocional que la llevó incluso a intentar acabar con su vida. Empeñada en ganar más dinero, fue asumiendo cada vez más riesgos, hasta que finalmente el peso de la ley acabó cayendo sobre ella. En la madrugada del 20 de mayo de 1981, Aileen, en estado de ebriedad, entró en una pequeña tienda de alimentación en Edgewater, Florida. Retuvo al dependiente a punta de pistola y cometió su primer atraco a mano armada. La policía no tuvo demasiados problemas para dar con ella y detenerla. Al año siguiente se celebró el juicio. Fue condenada a pasar 13 meses en prisión. La cárcel supuso para ella una experiencia muy importante. Si pudo defenderse y sobrevivir, fue gracias a su carácter violento y a sus constantes cambios de humor. Convivió con delincuentes profesionales más experimentadas que ella, lo que se convirtió en una fuente de aprendizaje. Además, el tiempo que pasó encerrada le permitió hacer un descubrimiento fundamental acerca de su sexualidad. Gracias al consuelo que le proporcionaron algunas de sus compañeras, descubrió que, después de todo, su sexualidad no era 100% heterosexual. Cuando salió de prisión a los 27 años, Aileen volvió a la única forma de vida que conocía: la bebida
la prostitución y la delincuencia. De 1984 a 1986 fue arrestada por intentar cobrar cheques falsos, por conducir un vehículo sin licencia, por obstrucción a la justicia, por intento de robo a un hombre a punta de pistola. Su historial delictivo aumentaba a marchas forzadas. Entonces, se enamoró. En la primavera de 1986, Aileen, que ahora se hacía llamar Lee, conoció en un bar gay de Daytona Beach a Tyria Moore, una empleada de hotel de 24 años. Rápidamente se convirtieron en pareja. Por fin, alguien le ofrecía a Aileen la estabilidad que tanto deseaba. Sin embargo, para el criminólogo David Wilson, esto no significó que encontrara en su relación lésbica con Tyria una cierta estabilidad, porque Aileen no sabía expresar amor, no sabía cómo relacionarse diariamente con alguien como lo hacemos la mayoría de nosotros. Dicho de otra manera, Aileen era incapaz de tener una relación emocional normal. El psicólogo forense David Holmes añade algo más. Las personalidades borderline como Aileen tienen un sentido de identidad insustancial. Necesitan a alguien a su lado y una vez lo consiguen, se aferran a esa persona celosamente. Y ese alguien fue Tyria. Lo hacían todo juntas. Incluso disfrutaban con la afición favorita de Lee, disparar armas en el bosque. Hasta llegaron a compartir problemas. El 4 de julio de 1987 fueron detenidas por agredir a un hombre con una botella de cerveza. En esa ocasión, Aileen utilizó uno de sus alias favoritos, Susan Blachowicz. En mayo de 1988, Aileen, alias Cami Marsh Green, acusó a un conductor de autobús de violencia verbal, citando a Tyria como testigo. Un par de meses después, su casero denunció a ambas por destrozar vandálicamente el apartamento. Tyria había dejado su trabajo estable en el hotel y abrazado la existencia itinerante de su novia con todas sus consecuencias. En sus 4 años de relación, fueron de una habitación barata de motel a otra, llegando a dormir en bosques o graneros abandonados cuando andaban cortas de efectivo. Se mantenían con lo que Aileen ganaba prostituyéndose, y llegó el momento en que eso dejó de ser suficiente para Tyria. La joven comenzó a presionar a su novia para que consiguiera más dinero. El problema era que entonces la carrera como prostituta de Lee estaba entrando en decadencia. A los 33 años ya no resultaba tan atractiva como antes. Era una mujer endurecida y enfadada, que tras décadas soportando abusos irradiaba odio hacia el sexo opuesto. A finales de la década, la ira iba a provocar que entre los delitos de Aileen se incluyera el asesinato. Richard Mallory, un electricista de 51 años, dueño de una tienda de reparaciones de material electrónico en Clearwater, Florida, era conocido por su carácter violento. Bebedor habitual, sus empleados estaban acostumbrados a sus repentinas desapariciones en busca de bebida o sexo de pago. En general, no era un hombre que despertase demasiadas simpatías. Así que cuando en noviembre de 1989 no acudió a abrir su negocio, nadie le echó de menos. No fue hasta que su coche, un Cadillac de 1977, apareció abandonado en una playa, cuando empezó a preocupar su desaparición.
la policía encontró en el interior del vehículo su cartera con su identificación, sin dinero y media botella de vodka. Unos días después, unos hombres que recogían la basura encontraron su cuerpo en descomposición en los alrededores de una playa distinta, Daytona Beach. El cadáver estaba desnudo de cintura para arriba y presentaba en el pecho 3 impactos de bala de un arma calibre 22. Alguien lo había tratado de tapar de forma burda con un trozo de alfombra y no llevaba consigo ningún efecto personal. La policía utilizó las huellas dactilares para confirmar la identidad de Mallory y comenzó la investigación del crimen. Tras conocer el peculiar estilo de vida del fallecido, que parecía tener cierta obsesión con el material pornográfico, los detectives siguieron la pista de una stripper llamada Chastity, sospechosa de estar involucrada en el asesinato. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que la mujer era un callejón sin salida y ante la falta de pruebas, el de Mallory quedó clasificado como caso abierto, aunque no se descubriría hasta 1992, con Aileen ya juzgada y condenada por los crímenes. Mallory tenía un brutal historial de violencia que incluía una estancia de 10 años en prisión por violación. Pero en el momento de la investigación policial de su desaparición y asesinato, dicho dato pasó desapercibido para las autoridades locales. El desconocimiento de esa información jugaría en contra de la credibilidad de Aileen Wuornos en el juicio por la muerte de Mallory. No es extraño que las mujeres cometan asesinatos de naturaleza sexual como parte de un equipo, colaborando con otro u otros para llevar a cabo ese tipo de crímenes. Lo que es poco frecuente es que se conviertan en depredadores sexuales solitarias. De hecho, es tan inusual que puede decirse que América solo tiene una asesina conocida de este tipo, y es precisamente Aileen Wuornos. En España hubo otra asesina en serie solitaria movida por un impulso sexual, Enriqueta Martí, conocida como la vampira del Raval, quien supuestamente mató en 1912 al menos a 6 niños tras abusar sexualmente de ellos y realizar rituales satánicos. Pero tales casos se consideran anomalías dentro del universo criminal femenino. Aunque nadie creyó a Wuornos cuando alegó haber cometido todos sus crímenes en defensa propia al salir a la luz el pasado de Mallory como violador de gran crueldad, muchos pensaron que quizá la mujer sí había contado la verdad respecto a su primer asesinato. Pero, ¿qué sucedió para que a partir de entonces Aileen se viese impulsada a seguir matando? La teoría más recurrente es que quizá, tras el largo historial de abusos experimentado a manos de los hombres, el ataque de Mallory detonó en Aileen una rabia imparable contra todo el género masculino. No obstante, para el criminólogo David Wilson, la respuesta es otra. Wuornos, que debía esperar su detención en cualquier momento tras el asesinato de Mallory, al comprobar que no la estaban buscando, debió experimentar una gran sensación de alivio. Para algunos asesinos, ese alivio es como una droga y necesitan volver a experimentarlo. Sea cual sea la respuesta, durante el año que siguió al primer asesinato, las escenas de los crímenes de Aileen demostraron que seguía un patrón muy determinado. Cada víctima había recibido múltiples impactos de bala efectuados con una pistola de calibre 22. Tras el asesinato, los efectos personales y el vehículo habían sido robados, y todas sus víctimas eran hombres de edad madura que viajaban en coche por motivos de trabajo, muchos de ellos
por las carreteras interestatales. Estaban solos y habían buscado la compañía de una prostituta. La policía pronto clasificó los casos como homicidios sexuales relacionados con la prostitución. Lo que no podían imaginar era que los asesinatos los cometiese una mujer que trabajaba sola. Pero Wuornos había sido capaz de dominar a sus víctimas, dispararles sin ser tan fuerte y corpulenta como ellos, y había tenido la suficiente sangre fría para después robarles, ocultar el cadáver y quedarse con sus vehículos. El psicólogo forense David Holmes opina que pudo hacerlo gracias al elemento sorpresa. Eran hombres que en sus vehículos se sentían fuertes. Ella solo era una prostituta que habían recogido del arcén. No esperaban que sacase un arma. Como ya sabemos, al no saberse perseguida por la muerte de su primera víctima, Aileen decidió seguir matando. El 19 de mayo de 1990, David Spears, un obrero de la construcción de 43 años, cogió unos días libres de su trabajo para visitar a su exmujer en Orlando. Nunca llegó a su destino. Unos días después, la policía encontró su furgoneta abandonada en la carretera interestatal 195. Ese mismo mes, otro hombre, Charles Carcadon, de 40 años, empleado temporal en rodeos, desapareció camino de Tampa, Florida. En su trayecto tenía que circular por la misma carretera, la 195. En junio, con apenas 5 días de diferencia, la policía encontró los cadáveres de los dos desaparecidos en zonas que no estaban demasiado alejadas una de la otra. Primero apareció Spears, a 40 kilómetros de Tampa. La víctima presentaba 6 impactos de bala de calibre 22. Al lado del cuerpo se recogió un condón usado. El cadáver desnudo de Carcadon apareció a 48 kilómetros al sur de donde se localizó el de Spears. Le habían pegado 9 tiros con un arma del mismo calibre que la utilizada en el asesinato anterior. El 7 de junio, la policía recuperó el vehículo abandonado de Carcadon. De su interior, faltaba un arma automática del calibre 45. Mientras tanto, Aileen ya había cometido su cuarto asesinato. Ese día, Peter Siems, un misionero y marinero retirado de 65 años, desapareció camino de Arkansas, a donde iba a visitar a unos familiares. Aunque el cuerpo de Siems nunca aparecería para confirmar el homicidio, el robo de su automóvil sería el mayor error que cometería Aileen y la pista principal que conduciría a su detención. La sucesión de los 4 asesinatos en un radio de 60 kilómetros dejó perpleja a la policía. Pero la distancia entre un incidente y otro dificultó que los investigadores llegasen a la conclusión de que estaban ante un asesino en serie. Debido a ello, tardaron en conectar unos casos con otros y comprobar las similitudes entre los crímenes. Cuando finalmente lo hicieron, comenzó una tremenda presión mediática para que los asesinatos fuesen resueltos, y en ese momento intervino el azar para encarrilar la investigación policial en la dirección correcta. El 4 de julio de 1990, varios testigos contaron a la policía que 2 mujeres abandonaron un coche tras salirse de la carretera y estrellarse cerca de Orange Spring. Se comprobó que el vehículo pertenecía al desaparecido Peter Siems. Aunque la policía temía por su vida, sin un cuerpo no podía confirmarse si el incidente guardaba relación con los otros asesinatos. Mientras tanto, ajenas al despliegue policial, Aileen y Tyria
seguían con su pasatiempo favorito, emborracharse en bares de moteros. Su preferido era el Last Resort, propiedad de Al Bulling, uno de los pocos hombres en los que confiaba Aileen. En su compañía, la mujer se desahogaba de la presión que soportaba para mantener a Tyree. Lo que Aileen ocultaba era que matar se había convertido en la nueva forma de conseguir el dinero que le hacía falta para retener a su novia. El 30 de julio, Troy Burress comenzó su ronda usual de reparto de pedidos de la empresa cárnica para la que trabajaba. Nunca volvió a su puesto de trabajo. Se le consideró persona desaparecida cuando se encontró abandonada su furgoneta de reparto. Días más tarde, unos excursionistas descubrieron su cadáver con 2 impactos de bala del calibre 22 en un lugar apartado del Parque Nacional de Ocala. Esta vez estaban todos los efectos personales de Burress, pero faltaba la bolsa donde guardaba el dinero de los pedidos. En un primer momento, los investigadores creyeron culpable de su desaparición a un vagabundo llamado Curtis Michael Blankenship. Este había estado haciendo autostop en la autopista en la que desapareció la víctima y fue recogido por un camión cerca de donde apareció el vehículo abandonado. Pero a medida que se avanzó en la investigación, quedó claro que era inocente. Los detectives estaban nuevamente en un callejón sin salida. Charles Dick Humphries, de 56 años, y Walter Gino Antonio, de 60, fueron las últimas víctimas de Aileen. Ambos estaban vinculados a las fuerzas del orden. Humphries era un jefe de policía retirado y Antonio trabajaba en la fuerza de reserva de la policía de Brevard County, en Florida. Esto sirvió de estímulo para que los investigadores, por fin, aunaran fuerzas y recursos con el objeto de estudiar los vínculos entre los diferentes crímenes y detener, de una vez, al asesino de la carretera. Fue entonces cuando el capitán Steve Vinegar recordó que, si bien el cuerpo de Siems era el único que no había aparecido aún, su coche sí se había visto envuelto en un incidente con testigos a los que podían recurrir. Rhonda Bailey contó que del interior del coche de Siem salieron 2 mujeres que tiraron un montón de latas de cervezas hacia el bosque. Una de ellas, la alta y rubia, tenía un brazo herido y renegaba a gritos. La otra, pequeña y morena, era la que iba conduciendo y se mantenía en silencio. Fue la rubia quien le pidió que no avisase a la policía. Afirmó que su padre vivía algo más adelante y que él se encargaría del coche ya que no tenían seguro. Después siguieron su camino. Poco más tarde tropezó con ellas Haber Hewitt, voluntario del departamento de bomberos local. Las vio andando por la carretera y les preguntó si eran ellas las que habían sufrido el accidente que acababa de ser notificado. En vez de responderle, la rubia le insultó, diciéndole que se metiese en sus propios asuntos. Gracias a estos testigos, la policía pudo hacerse con un retrato robot de las sospechosas y decidió pedir la colaboración de la prensa para difundirlo. La estrategia policial funcionó y enseguida se recibieron llamadas. Una mujer afirmó que se llamaban Tyree Moore y Susan Blahovec y que ambas habían trabajado en su motel de Ocala. Un informante anónimo confirmó que se trataba de Moore y Lee Blahovec. Gracias a eso, los detectives de Port Orange, cerca de Daytona, pudieron reconstruir la mayoría de sus pasos desde la publicación de los retratos. Así llegaron a conocer incluso el lugar donde se hospedaban normalmente, el motel Fairview. Sin embargo, parecía que la última vez que habían sido vistas por allí solo se había registrado la rubia, y además lo había hecho bajo el nombre de Cami Marsh Green. Tyree Moore se había esfumado. El círculo se estrechó alrededor de Aileen y ésta decidió deshacerse de su revólver
lanzándolo desde un puente a las aguas de Bahía Rose, aunque la policía acabaría recuperando el arma tras su detención. Mientras, los investigadores se hicieron con los carnets de conducir a nombre de Blachowicz y Green. Las fotos no se correspondían con los retratos de las sospechosas, pero sirvieron para comprobar si sus identidades figuraban en los registros de las tiendas de empeño del estado. El razonamiento de los policías era que, si el objetivo de la mujer era conseguir dinero, debía vender lo que robaba a sus víctimas. El nombre de Blachowicz no dio ningún resultado, pero los investigadores tuvieron suerte con Green. El 6 de diciembre de 1990, Eileen había empeñado una cámara perteneciente a su primera víctima, Richard Mallory. Aunque dijo llamarse Cami Marsh Green, había cumplido con la obligación legal de dejar su huella dactilar. Gracias a eso, la policía pudo averiguar su verdadera identidad. De acuerdo con la tipología del agente retirado del FBI, Robert K. Ressler, experto en perfiles criminales que clasifica a los asesinos en serie en organizados y desorganizados, Eileen Wuornos pertenece al segundo tipo. Sus crímenes eran de oportunidad y brutales en su ejecución. Aunque hacía algún intento de ocultar los cadáveres, se quedaba con los efectos personales y vehículos. Solo era cuestión de tiempo que los cabos sueltos de sus crímenes acabasen provocando su detención. El 8 de enero de 1991, la sospechosa fue localizada por dos policías que trabajaban de incógnito, que la siguieron hasta el bar Last Resort. Como suponían que iba armada y era peligrosa, no querían correr el riesgo de detenerla en un local lleno, así que no les quedó más remedio que quedarse a ver cómo Eileen se emborrachaba. De madrugada, la mujer dijo que no tenía a dónde ir, y el dueño del bar le ofreció un sofá viejo donde tumbarse. La detención iba a tener que esperar. A la mañana siguiente, Eileen ayudó al dueño a abrir el bar y se entretuvo algunas horas jugando al billar, bajo la atenta mirada de los policías de incógnito. Cuando salió del local, estos la siguieron y la detuvieron, aunque sin mencionar los asesinatos. El pretexto que utilizaron fue que la detenían por los pequeños delitos cometidos por uno de sus alias, Lori Grody, que además era el nombre real de su tía materna de Michigan. Al día siguiente se localizó a Tyria Moore en la casa de unos familiares en Pensilvania. En cuanto empezaron a circular los retratos robot, las mujeres habían decidido mantenerse separadas para dificultar su identificación. Dado que no era a ella a quien querían, las autoridades le ofrecieron un trato a Tyria. Le garantizaban total inmunidad si testificaba contra su amante y conseguía que Eileen confesase los asesinatos. Y ella aceptó. No quería ir a la cárcel por algo que no había hecho. Se organizó la grabación de varias llamadas telefónicas entre las dos mujeres, y Eileen escuchó a su amante entre lágrimas suplicarle que confesara los asesinatos. Unos días después, Eileen se confesó culpable de 6 de los crímenes, pero negó el asesinato de Peter Siems, cuyo cuerpo siguió sin aparecer. Al admitir los crímenes, Eileen explicó su motivación. Les disparé en defensa propia, porque sentía que si no les disparaba y los mataba, lo primero, si sobrevivían, es que me iban a meter en problemas. Y ya estoy de mierda hasta el cuello, de todas formas. Y además tenía que matarlos. Era como una represalia también. Algo así como, ustedes, bastardos, iban a hacerme daño. La policía tenía un caso muy consistente. Ahora solo debía presentarlo ante el tribunal. Eileen Wuornos admitió el asesinato de 6 hombres. Si bien alegó que los había matado en defensa propia,
Según ella, todos la habían violado, lo que para las autoridades resultaba poco verosímil. Sí, era posible que la mujer hubiese sufrido violaciones en el pasado, pero resultaba demasiada coincidencia que los 6 fallecidos la hubieran atacado de la misma manera. Durante el juicio por el asesinato de Richard Mallory, su primera víctima, Aileen mantuvo su versión de que actuó en defensa propia. Mallory puso una cuerda alrededor de mi cuello y dijo: «Tú, puta, vas a hacer lo que yo te diga, y si me dices que no, te mato ahora mismo y te follo después, como a las otras guarras que me he cargado». Temiendo por su vida, Aileen consiguió levantarse y, según sus palabras, le escupí en la cara, y mientras él se limpiaba gritando «¡Estás muerta, zorra!», me agaché hasta el bolso y saqué el arma y le disparé. Con Mallory herido, Aileen decidió ir un paso más allá. No iba a arriesgarse a que la denunciase, así que disparó 2 veces más, acabando con su vida. El forense ofreció una imagen diferente del crimen. Explicó que el hombre había tenido una larga agonía, llegando a tardar entre 10 y 15 minutos en morir. El juez del caso, Uriel Blount, tomó entonces la decisión que provocaría la condena a muerte de Aileen. Permitió que las evidencias de los otros 6 asesinatos se incluyesen en el caso Mallory, para demostrar que no se trataba de un hecho aislado, sino que existía un patrón de conducta determinado. La abogada de oficio de la acusada, Tricia Jenkins, tuvo poco que hacer a partir de ese momento. No había sido capaz de conseguir la información relativa al pasado de Richard Mallory como violador convicto, y ahora debía dotar de credibilidad a la versión de Aileen de defensa propia para justificar cada uno de los 6 asesinatos. Tyria Moore también contribuyó a mermar la verosimilitud de la versión de Aileen. Explicó que su novia le contó que había matado a un hombre sin mencionar el ataque sufrido y, sobre todo, sin demostrar ningún tipo de sentimiento de culpa o arrepentimiento. Esto, unido al hecho de que el resto de los crímenes compartieran método de ejecución y que la acusada había tratado de esconder los cadáveres, provocó que el jurado no creyese su declaración de inocencia. El 27 de enero de 1992, el jurado emitió su veredicto. Aileen Wuornos era culpable de homicidio en primer grado. Al escucharlo, la mujer explotó de ira, insultando a la sala. Al día siguiente, ese mismo jurado decidió la pena que había que aplicar. Sería ejecutada en la silla eléctrica. Tras esta primera sentencia, la condenada debía afrontar 3 juicios por las restantes víctimas, cuya duración se extendió durante 1 año. El 31 de mayo de 1992 comenzó el proceso por los asesinatos de Charles Dick Humphreys, Troy Burress y David Spears. En el juicio, Aileen empleó una nueva y desconcertante estrategia legal. Por entonces, Wuornos había hecho amistad desde la cárcel con Arlene Paler, a quien al parecer un mandato divino había impulsado a escribir a la asesina a la prisión. Tanto intimaron las 2 mujeres que Paler adoptó legalmente a Aileen para poder visitarla durante su encarcelamiento. Y fue por influencia de su nueva amiga que Aileen decidió acogerse durante el nuevo juicio al «no lo contenderé», alegato que renuncia a la defensa por parte del acusado que, de facto, equivale a admitir la culpabilidad. Además, también despidió a su abogada de oficio y contrató a un nuevo representante legal, Steve P. Glasser. Este era un personaje peculiar, amigo de Paler, ex músico y ahora abogado, que protagonizaba sus propios anuncios de televisión ofreciendo asesoría legal. En los siguientes procesos judiciales, el de los asesinatos de Charles Cascadón en junio de 1992 y Walter Gino Antonio
En febrero de 1993, Aileen dio un paso más y se declaró culpable de los cargos, provocando una atención mediática masiva. La asesina, ahora cristiana renacida, gracias a su madre adoptiva Arlene, se transformó en una voluntaria para ser ejecutada. En el documental de Nick Bromfield, The Selling of a Serial Killer, se la puede ver enfadada en una de las sesiones, pidiendo que el juicio termine de una vez para ser ejecutada y así ahorrar impuestos a los contribuyentes. Era una estrategia para conseguir suscitar la misericordia del jurado y evitar la pena capital, o Aileen había rebasado su cuota de sufrimiento y quería abandonar de una vez este mundo. Nunca sabremos la respuesta. Solo quedan sus palabras finales tras conocer la sentencia a muerte por los crímenes. Gracias, se los tengo que agradecer. Yo iré al cielo mientras ustedes se pudren en el infierno. Después se dirigió al juez, mirándole a los ojos, y dijo: espero que violen a tus hijos. Condenar a alguien que ha sido violado, hijo de puta. Durante sus últimos años, Aileen deseaba que llegase el final de una vez. Decía que si la dejaban con vida, volvería a matar aunque fuese en el patio de la prisión. Renunció a sus derechos de apelación y acabó consiguiendo que el Estado se encargase de ella. El único deseo que le fue concedido fue elegir la forma de morir. El 9 de octubre del 2002, Aileen fue ejecutada en Florida por inyección letal. Su caso es uno de los que ha despertado el mayor interés en la prensa y en la industria cinematográfica. La actriz Charlize Theron interpretó a Wuornos en la película Monster, escrita y dirigida por Patty Jenkins y estrenada en el año 2003. Un trabajo por el que ganó el Oscar a la mejor interpretación femenina gracias a su recreación de la compulsión homicida de la asesina en serie. Por su parte, Arlene Paler se ha beneficiado económicamente de la venta de información sobre el caso. De hecho, durante la primera entrevista que mantuvieron, Aileen le dijo al director Nick Bromfield que sabía que Arlene se aprovechaba de su relación. Existe incluso el rumor de que altos mandos policiales le ofrecieron el ventajoso trato a Tyria a cambio de los derechos cinematográficos de su historia. Realidad o ficción, todos son los ingredientes que hacen más jugoso el mito de la primera asesina en serie de la historia de los Estados Unidos. Lo que muchos investigadores siguen preguntándose es si el caso de Wuornos es una extraña anomalía en el universo criminal femenino, o el primero de una nueva y letal categoría de asesinos. Yo creo que solo el futuro tiene la respuesta. De esta forma llegamos al final de esta densa, tensa, increíble historia acerca de la asesina serial Aileen Wuornos. Yo me despido no sin antes invitarlos a que sigan contestando las preguntas, a que me envíen sus mensajes. Debido al flujo de mensajes y preguntas que hemos recibido en estos últimos días, he decidido al final de cada podcast contestar el máximo de preguntas posibles. Esto será para tener un intercambio con los escuchas y por supuesto compartir con ustedes de una manera más directa, cosa que me alegra sobremanera. Yo soy Valdra Torres y me despido de ustedes, no sin antes invitarlos a que nos encontremos de nueva cuenta para escuchar la última entrega de la 4ª temporada de Mente Abierta Podcast. Hasta entonces. Por favor, visite mis redes sociales, Facebook, Twitter, en Instagram, como de Mente Abierta Podcast. Si me escuchan desde YouTube, por favor suscríbanse, dejen sus comentarios y si les gusta el contenido también, compártanlo. Eso le ayuda mucho a esta servidora para continuar con este proyecto. También, si me escuchan desde Spotify,
Existe ya una forma de dejar mensajes de voz. Yo con seguridad los escucharé y si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre el tema o fuera de este, o tal vez alguna recomendación para esta servidora, seguramente se los haré saber en el próximo capítulo. Por favor, pónganse en contacto conmigo. Es una manera de alimentar el proyecto. Gracias a todos y nos encontramos en la próxima entrega. Hasta entonces.